Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión número 11 de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema 5 que ya habíamos iniciado desde la sesión anterior y que es el estudio económico y financiero. Hoy vemos la segunda parte para concluir este tema y en nuestra siguiente sesión pasar con el tema 6 de nuestro temario del curso. Lo primero que vamos a comentar hoy es la cuestión del financiamiento del proyecto. Como recordaremos, desde el inicio que empezamos a ver nuestra asignatura, analizábamos el hecho de, el financiamiento, los recursos que se necesitan para el proyecto de inversión, de dónde van a provenir, ya que pueden ser de capital propio del inversionista o de la empresa, o en su caso, recurrir a alguna opción de financiamiento. Y en el caso de recurrir a alguna opción de financiamiento, pues habrá que analizar también cuál es la mejor alternativa que conviene, porque hay que considerar que pues intervienen algunas variables como intereses, años en los que se va a pagar la cantidad de dinero que va a ser sujeta de financiamiento, etcétera. Entonces tiene que hacer un análisis de toda esa parte y eso entra dentro de este estudio económico y social que estamos haciendo antes de pasar a lo que ya sería propiamente a la evaluación financiera del proyecto. Entonces, ahí les pongo un dato importante: la decisión de financiar el proyecto significa determinar de qué fuentes se obtendrán los fondos para cubrir la inversión inicial y eventualmente quién pagará costos y recibirá los beneficios del proyecto. Es decir, básicamente es eso: cuáles van a ser las opciones de financiamiento que yo tengo, de dónde voy a obtener los recursos económicos que necesito para poder llevar a la práctica el proyecto una vez que pase por estas etapas de factibilidad, de prefactibilidad y factibilidad y se decida que sí es un proyecto rentable. ¿Cuáles serían los principales efectos de la financiación? Básicamente tenemos tres. Por un lado, el aumento de los costos; por el otro lado, mayor rigidez en los costos y diferente distribución de los ingresos netos del proyecto. Vamos revisando cada uno de ellos. El primero, aumento de los costos. Les puse, si parte de la inversión se financia con capital de terceros, el interés que debemos pagar por estos fondos es un costo adicional al proyecto. O sea, no es lo mismo que el dinero que yo voy a utilizar para el proyecto salga de mi bolsa, que sí es un costo, pero no genera intereses, a que si yo recurro a una opción de terceros que me va a cobrar una cierta tasa de interés, ya sea mensual o anual, etcétera, y que definitivamente me va a repercutir porque es un costo adicional que yo voy a tener dentro del proyecto. Entonces, al analizar las opciones de financiamiento y hacer una evaluación del financiamiento del proyecto, un punto que yo deberé de considerar es ese: ¿va a ser con mi capital? No hay tasa de interés. ¿Va a ser con capital externo de algún banco o alguna otra alternativa de financiamiento? ¿Cuál va a ser la tasa de interés? ¿En qué tiempo? ¿Cómo me va a repercutir? ¿Cuándo tengo que pagarla? Esa sería la parte importante. Otro punto es mayor rigidez en los costos. El interés es un costo fijo del proyecto, o sea, no nos lo vamos a poder quitar. Si recurrimos a una opción de financiamiento externa, es decir, que no sea con capital propio, forzosamente vamos a tener ese costo fijo adicional a lo que ya nos va a generar nuestro proyecto, pero que sin embargo no lo vamos a poder eliminar. Durante todo el proyecto va a estar presente, entonces tenemos que considerarlo dentro del financiamiento. Y el último es diferente distribución de los ingresos netos del proyecto. Ahí les estoy poniendo, si el proyecto se financia totalmente con capital de los dueños, los ingresos netos quedan para los dueños. Caso contrario, a los ingresos que se obtengan tendrá que deducírseles o quitárseles esta parte de los costos generados a partir de la tasa de interés de haber recurrido a una opción de financiamiento externo. Entonces, recapitulando, tenemos que visualizar si va a ser capital propio o no, si va a haber tasa de interés, considerar que la tasa de interés es un costo fijo y dependiendo de eso, si los ingresos netos van a ser para el dueño o se van a tener que repartir dependiendo de la cuestión de los intereses que haya que pagar, si amerita el caso. ¿Cuál sería la estructura y fuentes de financiamiento? Bueno, una estructura y fuentes de financiamiento lo que hace es que nos determina el origen, la cronología y la forma prevista en el financiamiento total del proyecto. Y aquí tendríamos que considerar tres elementos. Por un lado, el origen del financiamiento. Por el otro lado, la distribución en el tiempo
y por el otro lado las modalidades de crédito. Entonces, vamos a revisar cada una. La primera, origen del financiamiento. Aquí lo que vamos a hacer dentro de nuestro estudio es citar de manera descriptiva las principales fuentes de financiamiento para el capital fijo y para el capital de trabajo, clasificándolas según sean capital propio, crédito, recursos de operación y aportes extraordinarios. Es decir, todo este dinero que nosotros vamos a requerir para poder echar a andar nuestro proyecto de inversión, tenemos que clasificarlo en estos rubros que les pongo: capital propio, crédito, recursos de operación, aportes extraordinarios, y determinar principalmente las fuentes de financiamiento sobre las cuales vamos a nosotros utilizar el dinero. Por eso el título del origen del financiamiento. ¿De dónde va a provenir ese dinero con el que yo voy a poder poner en marcha el proyecto de inversión? Dentro del estudio hay que establecerlo, porque de ahí después se va a venir esta cuestión de analizar, bueno, qué tanta tasa de interés me va a generar, cómo va a quedar al final los costos, porque se los tengo que agregar a mis costos del producto o servicio, del proyecto de inversión en general, etcétera. La otra es la distribución en el tiempo. Y les puse en la información, según el calendario de inversiones y el programa de trabajo, se describen los periodos en que se debe hacer efectivo el financiamiento para que coincida con las necesidades del proyecto y así no sufra retrasos. ¿A qué se refiere? Como el nombre lo indica, hacer una distribución en el tiempo, establecer si mi proyecto va a durar 5 años, bueno, cuál va a ser la tasa de interés y cómo se va a pagar esa opción de financiamiento a la que yo recurrí durante ese periodo. De tal manera que yo pueda establecer que ese dinero, me cubra mis necesidades del proyecto y pues también yo cubra esas necesidades financieras, puesto que voy a tener que pagar los intereses en tiempo y forma, ya que de otra forma me generaría, valga la redundancia, de otra forma me generaría pues un costo adicional, y además a mí tampoco me conviene que el proyecto se me retrase. En ese sentido, pues tengo que hacer bien la distribución de cómo se va a pagar, cómo se van a ir pagando esas amortizaciones del crédito y durante el periodo que yo voy a establecer previamente que va a durar el proyecto, para no quedarme sin dinero ni desprotegida tampoco. Y el tercer punto serían las modalidades de crédito, que ahí les puse. Se refiere a si hay necesidad de recurrir al crédito porque no alcanza con el capital propio. Se especifican las modalidades de crédito detallando la entidad financiera sobre la cual vamos a tramitar ese crédito, el monto, cuál va a ser la tasa de interés, cuál es el plazo de amortización, qué garantías nos exigen, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos aquí? En el origen, pues ver de dónde va a salir el dinero. Y si a lo mejor va a ser combinado, alguna parte de capital propio y otra de alguna fuente de financiamiento externa. La distribución en el tiempo es cómo voy yo a pagar ese crédito a lo largo del periodo que dure mi proyecto y que eso permita cubrir las necesidades. Y las modalidades de crédito es establecer si va a ser externo o si va a ser de mi propio dinero, pues sí establecer entidad, monto, tasa de interés, etcétera. Todos esos datos que yo necesito para que pueda procesar la información y establecer si me va a convenir pedir ese crédito o si tengo varias alternativas de crédito, cuál es la que más me conviene, porque hay que recordar que no hay que irnos ni con un solo banco, ni nada más con una opción bancaria. Tenemos otras alternativas a las que podemos recurrir para poder obtener el financiamiento. La idea es hacer un análisis de varias, por lo menos tener 2 o 3, establecer los costos de cada una, ver la viabilidad de cada una y definitivamente cuál es la que conviene y la que nos cueste menos, porque al final aquí la idea es ahorrar la mayor cantidad de costos posibles para que esto, relacionado con lo que veíamos en la sesión anterior del análisis costo-beneficio, si disminuimos los costos, tenemos más posibilidades de que nuestros beneficios sean mayores, que la relación beneficio-costo sea mayor a 1 y por lo tanto que el proyecto sea rentable. Para un dato importante para que nosotros podamos determinar si el proyecto es, si esa opción de financiamiento es la que a nosotros nos conviene utilizar, tenemos que calcular una cuota fija anual de amortización de créditos, así es como se denomina. Y ustedes tienen ahí una fórmula en donde dice C es igual a M por TEM por 1 más TEM a la N entre 1 más TEM a la N menos 1. ¿Qué significan estas variables? Bueno, la C
corresponde a la cuota mensual del préstamo que nosotros vamos a establecer, porque dentro de nuestra tabla de amortizaciones, que de hecho la tengo por aquí, un dato que tenemos que sacar es la cuota fija. La cuota fija nos va a dar un parámetro de referencia para poder hacer el cálculo del resto de las operaciones. Luego tenemos la M, que es el monto del préstamo o cantidad solicitada. El TEM, aquí en esta fórmula viene manejada como tasa de interés efectiva mensual, pero también puede ser manejada como tasa de interés anual. Se manejan las dos cosas, ahí ustedes tendrán que hacer la adaptación dependiendo del caso. Y la N, que sería el número de cuotas del préstamo, que esto puede ser traducido a número de años, número de meses, dependiendo del caso. Entonces, vamos a revisar un ejercicio, porque con este ejercicio vamos a poder determinar la cuota fija anual de amortización de los créditos y el interés que me va a generar, en cuánto tiempo lo voy a poder yo pagar, y hacer un comparativo con otras opciones de financiamiento para determinar cuál es más viable. Entonces, para este ejercicio, lo tienen ahí en su información, tenemos que el monto del préstamo es de 200,000 pesos. El interés anual, que aquí vamos a manejar tasa de interés anual, es del 6%. Hay un dato importante dentro de este ejercicio o de este caso, y es que hay un periodo de gracia de 1 año, al final del cual se van a cancelar los intereses. Y la amortización, entendida como la cuota fija anual de capital, más los intereses sobre saldos deudores. Entonces, aunque ya lo tienen ahí, tienen en la siguiente diapositiva, tienen el proceso de cómo está esto distribuido, lo vamos a ir viendo paso a paso para que ante cualquier ejercicio que a ustedes se les presente, tanto de un proyecto de inversión en la vida real, como en su caso de la actividad, que resuelvan un ejercicio, sepan el procedimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer y lo primero que hay que llenar en esta tabla es el dato de la cuota fija anual. ¿De dónde proviene este dato? De la sustitución de la fórmula. Entonces, tenemos que la M es el monto del préstamo cantidad solicitado. Aquí el caso nos está diciendo que el monto del préstamo son 200,000 pesos, mismos que son los que tenemos aquí. Esos los vamos a multiplicar por la tasa de interés, que en este caso nosotros la estamos manejando anual y que va a ser del 6%. Entonces se multiplica por 0.6 y eso lo vamos a multiplicar por 1 más la tasa de interés. Entonces es 1 más el 6% de la tasa de interés y eso elevado al número de cuotas o de años, que aquí nosotros tenemos que el periodo es 5 años, pero sin embargo, ojo, porque aquí nos podemos equivocar en la resolución de este problema. Aunque el problema nos dice que son 5 años, también nos hace énfasis en que hay un periodo de gracia de 1 año. Entonces, como en ese periodo de gracia realmente los intereses se van a cancelar y no van a fungir como tal, aquí el número de cuotas que vamos a calcular en realidad no va a ser sobre 5, sino sobre 4, por ese periodo de gracia. Por esa razón es que aquí yo estoy elevando al nivel 4 esta operación y no al nivel 5 por la consideración del periodo de gracia. Ya que tenemos entonces estos datos arriba, tenemos que eso lo vamos a dividir entre 1 más la tasa de interés, que en este caso decíamos que es 0.06, también elevada al cuadrado, y le vamos a restar 1. Esta operación nos da 57,718.30, que es el resultado de 200,000 por 0.075744 entre 0.2624769. Aquí es muy importante que dejemos todos los decimales cuando hagamos el cálculo, ya sea en la computadora, en la calculadora o donde lo vayan a hacer, déjenle todos los decimales, porque si le quitamos decimales va a haber variaciones en los datos. Incluso, aunque yo tengo aquí 57,718.30, pudiera ser que ustedes tuvieran alguna pequeña diferencia de 1 o 2 pesos por la cuestión de los decimales o del propio sistema o herramienta que estemos utilizando para hacer el cálculo. Así que aquí la recomendación para tratar de unificar criterios en cuanto al valor final, sí déjenle todos los valores que tiene la calculadora para que no haya ningún problema.
Entonces, ya que tenemos este dato, ya podemos ponerlo en la cuota fija, pero hay que recordar que tenemos un año de gracia. Entonces, como tenemos un año de gracia, pues cuota fija se va a ir en cero, el capital se va a ir en cero, el interés lo dejamos expresado, aunque en este año, como es periodo de gracia, no se va a cobrar, y el saldo lo dejamos igual, que son los 200,000 pesos. Se deja expresado por cuestión de que facilite el cálculo de todo lo demás. Sin embargo, este es el periodo de gracia. Entonces, 0 cuota fija, 0 capital, interés de 12,000 nada más expresado, aunque no va a ser efectivo, y saldo de 200,000 pesos. ¿Cómo vamos a hacer para calcular las demás operaciones? Bueno, el interés que teníamos aquí lo vamos a bajar para el siguiente año, porque aquí ya lo vamos a empezar a aplicar. Pasa el periodo de gracia, que es el primero, y entonces lo empezamos a aplicar en el segundo año. Ya que tenemos este dato expresado, que este sí lo bajamos directo, digamos que es el mismo dato que teníamos arriba, pero apenas utilizado en esta parte, ya podemos vaciar el dato de la cuota fija dentro de nuestra tabla de amortización. Cabe aclarar que todo esto que estamos haciendo aquí se denomina tabla de amortización del crédito. Y es cómo vamos a venir pagando nuestro crédito al paso del tiempo. Entonces, vaciamos la información. Ya habíamos calculado que la cuota fija era de 57,718.30. Entonces, para el año 2, pongo esa cuota fija, 50,718.30. Lo mismo voy a poner para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Por eso se denomina cuota fija, porque esta parte de la amortización del crédito que vamos a manejar no va a variar en los periodos en donde nosotros vamos a tener que estar haciendo los pagos. Entonces, estos 4 datos quedan igual, recordando que pusimos 0 arriba por el periodo de gracia y que esto nada más se dejó expresado por cuestión de control, los 12,000 pesos de intereses y el saldo de 200,000 pesos. ¿Qué sigue para llenar nuestra tabla? Bueno, tenemos que ver aquí cómo se va a ver afectado el capital en cuanto a la tasa de amortización del crédito. Si yo tengo un interés de 12,000 pesos y mi cuota fija es de 57,718.30, este dato de capital me va a salir de la diferencia entre 57,718 menos 12,000, es decir, mi cuota fija siempre será la suma del capital más el interés correspondiente. Entonces aquí hago mi resta y de acuerdo a como ya lo tenemos en la tabla, tenemos que el dato aquí sería 45,718.30. Si queremos rectificar la operación, sumamos este 45,718.30 con los 12,000 y nos debe de dar forzosamente 57,718.30. Si la suma de estos dos no me da este valor, tengo que verificar en dónde está el error, porque pudiera ser que estuviera de este lado o de este lado. Aquí no hay problema con este dato porque estamos bajando el del año anterior y pues es el mismo, pero ya conforme vayamos haciendo los otros cálculos para estas 3 celdas que nos faltan, aquí sí ya va a ser un valor diferente. Entonces siempre habrá que cotejar que estos dos valores nos den su suma, nos dé este total que tenemos aquí. Ahora, ya que tenemos estas dos, ¿cómo vamos a llenar este dato que es el saldo que tenemos pendiente después de que corre el segundo año? Este dato va a salir de la diferencia entre los 200,000 que era el préstamo original menos el capital que ya le hicimos la reducción por la amortización del segundo año. Entonces, si hacemos la diferencia de los 200,000 menos los 45,718.30, nos va a dar 154,281
.70. ¿Esto qué quiere decir? Que al finalizar el segundo año, ya mi deuda no es de 200,000, sino que es de 151,281.70, es decir, ya estamos amortizando el crédito y el tiempo ya está corriendo. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, lo que tenemos que establecer, ya la cuota fija se sigue manejando la misma, pero para poder llenar yo necesito el interés. ¿Y cómo voy a sacar el interés? Si recordamos, el interés corresponde al 6%. Entonces, voy a calcular del saldo que me queda pendiente, cuál es el interés que se va a generar para este tercer periodo. ¿Y de dónde lo voy a sacar? De este dato final, que son los 154,281.70, a este dato, que es el saldo que me queda pendiente de pagar, le voy a aplicar el 6%, porque tengo una tasa de interés del 6% anual. Esa multiplicación de 154,281.70 por el 6% me da 9,256.90. Si se fijan, un dato inmediato es que el interés ya bajó. De los 12,000 pesos que teníamos para el segundo año, ya nos fuimos a 9,256.90. ¿Y por qué bajó? Porque nuestra base sobre la cual estamos calculando el interés también bajó. Primero la calculábamos sobre 200,000 pesos, por eso nos dio 12,000, pero luego ya con lo que pagamos del segundo año, nos quedaron 154,281.70 pesos, y entonces si le calculamos el 6% ya nos va a dar un dato menor. Y este dato va a seguir bajando, puesto que la cantidad a amortizar se va a ir haciendo más pequeña al paso de los años hasta que nos quede cero. Entonces, ya que tenemos este dato de los 9,256.90, ¿cómo vamos a sacar que es el del capital que vamos a ir disminuyendo? Exactamente con el mismo procedimiento del anterior. A 57,718.30 le voy a restar los 9,256.90 y eso nos va a dar 48,461.40. Igual, si quiero corroborar la información, sumo mi capital, que son 48,461.40, más los intereses amortizados, que serían los 9,256.90, y la suma de estos dos valores me va a dar, o me debe de dar, los 57,718.30. Ajá. Pero entonces, ya que vimos cómo queda la cuota fija, el capital y el interés, ¿cómo voy a sacar mi saldo pendiente al final del tercer año? Pues este saldo va a salir igual de mi saldo del año anterior, que son los 154,281.70, menos mi capital, que ya reduje por el préstamo, que fueron 48,461.40. Y eso me va a dar una diferencia de 105,820.30. ¿Qué nos dice hasta aquí la tabla? Que al finalizar el tercer año, la deuda que yo tengo pendiente de mi crédito, que originalmente era de 200,000, aquí ya está en 105,820.30. Entonces, este ya es mi nuevo dato para yo poder calcular el 6% de interés que me va a generar. Entonces, si yo multiplico 105,820.30 por el 6% anual, que es mi tasa de interés, eso me va a generar un dato de 6,349.22. Y si se fijan, volvemos a bajar el dato del interés. Este dato es menor porque la cantidad a la que yo le aplico el interés también es menor. Antes teníamos 154,000, ahora tenemos 105,000. Entonces, para el cuarto año, el interés que se va a pagar del crédito es de 6,349.22. ¿Cómo vamos a sacar el dato del capital que se va a disminuir del total? Con la misma operación que venimos manejando. Los 57,718.30 menos los 6,349.22. Y eso nos da 51,369
.01. Ajá. Y entonces, ya tenemos, igual para cotejar este dato, sumamos 51.369.01 más 6.349.22 y nos va a dar, o nos debe de dar, este dato. Ya que tenemos estos dos, ¿cómo vamos a sacar el saldo? El saldo, acuérdense que era los 105.820.30 menos mi capital, que ya reduje del periodo, que son 51.369.01, y eso me va a generar un total de 54.451.22. Entonces, hasta aquí, ¿cómo interpretamos la tabla? Al final del cuarto año, ya mi deuda es de 54.451.22. ¿Cómo voy a sacar el interés del último año? Haciendo la misma operación que venimos manejando para esta columna. Voy a multiplicar mi saldo que tengo pendiente por el 6%. Entonces, si yo multiplico 54.451.22 por el 6%, eso me va a dar 3.267.07. Ese ya va a ser el último interés, porque ya estoy en mi quinto año, que fue por el periodo por el que yo pedí el préstamo, periodo en el que termina la amortización de mi crédito. Entonces, ya tengo los intereses para el quinto año. ¿Cómo voy a calcular aquí el capital que se va a disminuir en este año? Pues va a ser con la diferencia de 57.718.30 menos los 3.267.07. Y esto nos va a dar 54.451.22. Este dato, ¿a qué nos suena? Pues al dato final que teníamos en el periodo 4, es decir, aquí ya estamos cruzando la información, este dato con este dato, mi capital que yo debía contra mi capital, mi saldo que tenía aquí pendiente, y nos da lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces al final del quinto año, ¿cuánto debo yo del crédito? 0. Aquí ya cumplí con todo mi periodo de amortización. Entonces, si se fijan, el llenado de la tabla no es tan complicado, pero sí tenemos que fijarnos muy bien en cómo vamos a acomodar la información dentro de la tabla y recordar que estos dos ceros, este 12,000 y este 200,000, en este caso pasaron de esta forma. Bueno, estos dos datos pasaron directos y este 0 y 0 se pusieron así, recordando que teníamos un periodo de gracia. Si no hubiéramos tenido periodo de gracia, ya desde este primer año tendríamos que haber calculado, bueno, el interés ya estaría, pero tendríamos que empezar a calcular cuánto correspondería de capital, la cuota fija ya se pondría desde el principio, y entonces aquí nos cambiaría un poco la información. Si aquí al final no nos cuadra con un 0, quiere decir que en algún dato hicimos mal el cálculo de las amortizaciones, puesto que aquí siempre deberá de darnos 0 al final, sean los periodos que sean, 3 años, 5 años, 10 años, en esta parte final nos debe de dar 0. Y bueno, recordar la fórmula que tenemos por ahí abajo, que no se nos debe de pasar, que es con la que vamos a calcular la cuota fija. Y esta cuota fija va a ser la base para poder desarrollar todo el problema. Si yo no tengo la cuota fija, no voy a poder calcular las amortizaciones correspondientes del ejercicio. Y esas amortizaciones, más bien esa cuota fija, perdón, ¿de dónde sale? Pues de estos valores que pusimos aquí y que van a ser la base para poder hacer el resto de los cálculos. Nada más acuérdense en la aplicación de la fórmula que puede considerarse o puede proporcionarse el dato de tasa de interés mensual
nosotros lo manejamos como anual, incluso en la fórmula pueden quitarle la M de mensual si es que les genera algún conflicto. La idea es que lo van a multiplicar por la tasa de interés correspondiente, dependiendo de cómo tengan establecidos los periodos. Aquí es anual, entonces por eso la manejamos anual. Si fuera mensual, pues ya manejaríamos una tasa de interés mensual. Con esto entonces concluyo la parte de cómo resolver este problema, y estos datos o estos cálculos son de suma importancia porque vamos a tener que estarlos haciendo ante toda alternativa de financiamiento que nosotros tengamos. Si tenemos 2, 3, 4, 5 alternativas de financiamiento, tendremos que hacer este mismo procedimiento para determinar cómo va a ser esa amortización del crédito y por lo tanto ver, pues desde el cálculo de los intereses hasta el tiempo que me va a tomar a mí pagar el crédito y poder determinar cuál es la opción que más me conviene. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la cuestión de los estados financieros proyectados, que aquí entra sobre todo la parte del estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el flujo de caja. Esto se proyecta con miras a estudiar un poco cómo va a ser la situación financiera del proyecto, aunque todavía no nos metemos propiamente a la evaluación financiera, pero sí para ya ir viendo algunas proyecciones que nos van a ayudar a tomar decisiones. Entonces, de acuerdo a la información que les estoy poniendo ahí, los estados financieros proyectados, conociendo las políticas financieras de la empresa, a partir de la información contenida en los diferentes presupuestos, teniendo como base los estados financieros históricos, si los hay, se elabora el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de caja y el balance general para cada uno de los periodos de la vida útil del proyecto. Pero ojo, fíjense bien lo que está ahí les pongo, de acuerdo a las políticas financieras de la empresa y a partir de la información que tenemos en los presupuestos o una base histórica de estados financieros si es que existe. Esto es elemental porque la proyección no es nada más así sacada de la manga, sino que tenemos que tener ya cierta información previa para nosotros poder utilizarla y entonces sí generar la proyección de los estados financieros. En el caso del estado de pérdidas y ganancias proyectado, ahí les pongo, mide las utilidades de la unidad de producción o de prestación de servicios durante un periodo proyectado. Puede hacerse por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, los años que se consideren. Eso sí, normalmente se maneja de manera anual. Al menos tenemos que hacerlo por 1 año, pero si queremos hacer la proyección por 3, 4 o 5 años, igualmente lo podemos hacer. Como los ingresos se toman usualmente... Como ingresos se toman usualmente las ventas realizadas y como costos lo referente al costo de producción. Eso sí es un parámetro importante para que lo consideren. En la parte de ingresos van a ir todas las ventas que se estima que se van a realizar para el proyecto. En el caso de los costos, costo de producción, gastos de administración, gastos de ventas, todos los intereses por concepto de préstamos. Igualmente se deduce la cuota por depreciación y la amortización de activos. Eso es lo que tendríamos que considerar dentro de la parte de los ingresos por un lado y de los costos por el otro. Ahora, ¿qué aspectos debemos de tener en cuenta? Bueno, esto es un ejemplo de cómo podemos nosotros esquematizar el estado de pérdidas y ganancias. Si se fijan, tenemos en el lado de las cuentas, cuáles son las cuentas que vamos a proyectar, la parte de las ventas, las cuales menos el costo de ventas nos va a dar una utilidad bruta, menos los gastos de administración y menos los gastos de ventas nos va a generar una utilidad operativa, más los ingresos no operativos, menos los gastos financieros, menos otros egresos, nos va a dar una utilidad antes de impuestos para posteriormente restarle la provisión de impuestos y nos quede una utilidad neta. Ahí viene como ejemplo el espacio para poner los datos de las cifras del año 1 al año 5, insisto, puede ser solamente del año 1, podemos manejar hasta el año 3, todo depende de esta proyección que queramos hacer, pero sí tendríamos que considerar como base los aspectos que se presentan ahí en la tablita para hacer un estado de pérdidas y ganancias proyectado. En el caso de flujo de caja, el flujo de caja proyectado, aquí intervienen varios aspectos. Mide los movimientos de efectivo, excluyendo aquellas operaciones
que como la depreciación y la amortización constituyen una salida de dinero. Vamos a ver ahorita cómo se maneja esta parte concreta de depreciación y amortización. El saldo operativo acumulado debe quedar disponible para cubrir compromisos por concepto de servicio de deuda, impuestos, dividendos y reposición de activo. Es decir, tenemos que considerar el manejo que le vamos a dar a este saldo operativo. Y después viene un punto muy importante, que es el objetivo del flujo de efectivo o de caja, que es analizar la viabilidad financiera de la empresa o del proyecto desde el punto de vista de la generación de la empresa o desde el punto de vista, de la generación suficiente de dinero para cumplir con las obligaciones financieras y de efectivo. O sea, lo que queremos ver es que este flujo nos refleje que realmente tenemos capacidad financiera para todas esas operaciones que tenemos que hacer mediante uso de efectivo. Entonces será muy importante visualizar esta información ante cualquier, para cualquier proyección y análisis que queramos realizar. Los aspectos básicos o elementos básicos de un flujo de caja serían los ingresos de operación, que son los primeros que vamos a colocar, los egresos de operación, lo que se denomina valor de salvamento, que el valor de salvamento sería el valor del activo que no depreciamos, y los egresos de inversión. ¿Cuál sería la estructura del flujo de caja? Primero, considerar los ingresos y egresos afectados a impuestos. Después, los gastos no desembolsables. Posteriormente, calculamos el impuesto correspondiente. Luego, los ajustes por gastos no desembolsables y posteriormente los costos y beneficios no afectados a impuestos. ¿Qué vamos a incluir en cada una de estos rubros o de estas partidas? Por ejemplo, en el caso de ingresos y egresos afectados a impuestos, yo ahí les pongo, incluye todos aquellos movimientos de caja que por su naturaleza pueden alterar el estado de pérdidas y ganancias de la empresa. Ahí es por donde voy a empezar. ¿Cuáles son los principales ingresos y egresos? Para entonces sí tomar nota y contabilizarlos dentro de mi flujo de caja. En la parte de los gastos no desembolsables, ¿ahí qué entran? Corresponden a gastos que sin ser salidas de caja son posibles de agregar a los costos con fines contables, permitiendo reducir la utilidad sobre la cual se pagan impuestos. Como ejemplo típico aquí sería la depreciación. Hace rato comentábamos esta parte de la depreciación y la amortización. No son salidas de caja como tal, pero sin embargo sí repercuten porque nos pueden ayudar para la cuestión de la deducción de impuestos y las utilidades. Entonces ahí es donde entra esta parte de los gastos no desembolsables. Después tenemos el cálculo del impuesto, en donde aquí se aplica la tasa tributaria porcentual sobre las utilidades para determinar el monto del impuesto, dando por resultado la utilidad neta, que es lo que estamos buscando. Aquí es cuando ya le aplicamos el impuesto correspondiente a todas estas partidas anteriores. Luego vienen los ajustes por gastos no desembolsables, y ahí les puse, dado que los gastos no desembolsables no constituyen una salida de caja, fueron restados solo por una cuestión contable y de impuestos, se debe hacer un ajuste por gastos no desembolsables, volviéndolos a sumar para anular su efecto en el flujo de caja. Es decir, como hicimos una reducción como gasto no desembolsable, después le hacemos la suma otra vez para equilibrar el resultado y que no nos afecte con el dato final que vamos a obtener. Y por último, los costos y beneficios afectados a impuestos. Aquí se deben incluir aquellos movimientos de caja que no modifican la riqueza contable de la empresa y que por lo tanto no están sujetos a impuestos. Ahí les puse un ejemplo, el cambio de un activo de caja por un activo fijo como lo es la maquinaria. Esto entraría como costo y beneficio que no afecta impuestos. Un ejemplo de cómo quedaría nuestro flujo de caja haciendo una proyección a 5 años, lo vemos ahí en su diapositiva. Tenemos de inicio, valga la redundancia, el saldo inicial de caja, ahí ponemos como algunas partidas de ejemplo, los ingresos por ventas, la recuperación de cartera, los rendimientos financieros, otros ingresos no operativos, los aportes de capital y los recursos de crédito. Y ahí hacemos una suma del total de ingresos de efectivo. Luego pasamos a la parte de los egresos. Algunos ejemplos: costos de ventas, cuentas por pagar, costos indirectos de fabricación, gastos de administración, gastos de ventas,
otros egresos, gastos financieros, pago de impuestos, pago de dividendos, compra de activos fijos. Y al final voy a sacar valga la redundancia, saldo final en caja, que sería mi diferencia entre mis ingresos, incluyendo el saldo inicial, contra los egresos. Es importante mencionar que este saldo final en caja de mi año 1 se va a convertir en mi saldo inicial en caja de mi año 2, y el saldo final en caja de mi año 2 se va a convertir en el saldo inicial en caja del año 3, y así sucesivamente se va a llevar este procedimiento. Es decir, vamos a estar jalando el dato del año anterior, el dato final del año anterior, y va a ser el dato inicial del año siguiente. Y por último tenemos lo que es el balance general proyectado, que ahí les pongo que aunque no es un estado financiero muy relevante con respecto a cuestiones de rentabilidad, sí es importante porque nos determina cómo está la situación financiera de la empresa. Aquí debemos de tomar en cuenta algunos de los principales aspectos que vienen a continuación. No son los únicos, pero sí para que se den una idea. Tenemos que poner la parte de los activos, que aquí están divididos en activos corrientes, fijos y otros activos. Por la parte de activos corrientes, caja y bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, inventarios. Luego ponemos los activos fijos, que serían terreno, edificaciones, maquinaria y equipos, vehículos y depreciación acumulada. Y otros activos diferidos si existen. Hacemos nuestra suma de activos y luego continuamos con la parte de los pasivos y del patrimonio, entendido el patrimonio como el capital. En el caso de los pasivos, ponemos pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. Algunas de las partidas que van en pasivos corrientes serían obligaciones bancarias, salarios por pagar, cuentas por pagar, documentos por pagar, acreedores varios, pagos recibidos por anticipado. Después ponemos los pasivos a largo plazo, obligaciones bancarias a largo plazo, bonos por pagar, hipotecas por pagar. Y luego ya viene la parte del patrimonio, que ahí puse capital, superávit, utilidad del ejercicio. Y saco mi suma del total del pasivo y el patrimonio. Con esto entonces dejamos expresado cómo se tiene que proyectar tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias, como el flujo de caja. Y bueno, el flujo neto va a establecer los ingresos reales del proyecto. ¿Cómo vamos a poder establecer este flujo neto? Bueno, este sale de una pequeña formulita que es la utilidad neta más la depreciación más la amortización. Eso nos va a dar el flujo neto correspondiente de nuestro proyecto en los periodos determinados. A continuación, y para cerrar nuestra sesión, vamos a ver un video sobre estudio financiero que complementa y fortalece también toda la información que hemos estado viendo a lo largo de esta sesión. Los invito a que lo veamos.
haya sido este video útil, que les haya sido útil, perdón, este video que acabamos de ver, el cual enfatiza y detalla muy bien todo este proceso que se requiere dentro del estudio financiero. Por mi parte es todo en esta sesión. Les recuerdo que tenemos una actividad pendiente y nos vemos en la próxima para empezar un tema nuevo. Gracias.